A continuación, vamos a desarrollar el seminario 7, Técnicas Agropecuarias 2. Los objetivos de este seminario son identificar las principales técnicas implementadas en la zona semiárida de Córdoba, describir las principales características de las técnicas relacionadas al manejo de la fertilidad del suelo, al control de factores bióticos adversos, a la alimentación de los animales y a la regulación de la herbivoría. El tercero, analizar los principales impactos de las técnicas agropecuarias en el agroecosistema. Y en cuarto, relacionar las técnicas agropecuarias con los subsidios de energía. A partir de la década del 90 se difundió en nuestro país el paquete tecnológico de la siembra directa. Un paquete tecnológico es un conjunto de prácticas agrícolas que se implementan en forma combinada. En este caso, consistió en combinar semilla de soja RR con el sistema de labranza de siembra directa, utilizando en pre- y post-siembra el herbicida glifosato para el control de malezas. La soja RR es una soja transgénica tolerante a un herbicida específico que es el glifosato. Se obtuvo al insertar en la planta un gen extraído de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Al expresarse este gen bacteriano, la planta de soja resulta tolerante al glifosato y sobrevive a su aplicación, mientras que las malezas que no tienen el gen que confiere tolerancia al glifosato se mueren. En 1996, en nuestro país, se registró esta semilla transgénica de soja, comercialmente llamada RR, que como dijimos, es resistente al glifosato, cuya formulación comercial se conoce con el nombre de Roundup. Este herbicida es de amplio espectro, por lo tanto, se produce una sustitución de los herbicidas tradicionales por el glifosato, transformándose en la única herramienta en el control de malezas. ¿Cuál es el impacto de este paquete tecnológico? Este paquete tecnológico produjo varios efectos a nivel productivo, ambiental, social y económico. En este caso particular abordaremos los efectos de tipo ambiental y en próximos seminarios desarrollaremos los otros impactos. El avance de este cultivo se realizó inicialmente en la zona pampeana, desplazando a otros cultivos agrícolas como el maíz y el trigo, y reemplazando superficie destinada a la ganadería. Esto se conoce como expansión de la frontera agrícola y produce disminución de la diversidad productiva. Pero también avanzó sobre zonas extrapampeanas, a expensas de ecosistemas naturales, destruyendo a través del desmonte la flora y la fauna nativa, lo que produjo una disminución drástica de la biodiversidad. El avance del monocultivo de soja también produjo agotamiento y degradación de suelos, por la extracción continua de nutrientes y por su bajo volumen de residuos, que no favorece el aporte de materia orgánica. Esto se vio agravado por la compactación subsuperficial producida por la sembradora de siembra directa, lo que influyó en la dinámica hídrica de los suelos. Este tipo de sistema de labranza, asociado a la baja disponibilidad de cobertura, influyó también en el aumento de insectos de suelo, como bichos bolita, gusanos blancos, orugas cortadoras y en la aparición de enfermedades. La aplicación continua de un único herbicida produjo la aparición de malezas resistentes, que impactó en el aumento de la dosis y número de aplicaciones. Esto favoreció el aumento de la contaminación de cuerpos de agua superficial, ya sea por aspersión directa, por efecto de la deriva o por lixiviación a los acuíferos. Como planteamos en las filminas anteriores, la soja RR es un organismo modificado genéticamente. En esta filmina se puede observar el mecanismo que se utiliza a través de la ingeniería genética para adicionar genes o fragmentos de genes de otros organismos o especies para crear o generar un organismo transgénico.
A los impactos producidos por el paquete tecnológico de siembra directa, soja, RR y glifosato, se debe agregar aquellos propios de los organismos genéticamente modificados que se sintetizan en la diapositiva. En las siguientes diapositivas podrán observar cómo fue variando la superficie sembrada con transgénicos a nivel mundial desde el año 2009 al 2017. Argentina ocupa el tercer lugar debido al uso principalmente de soja, maíz y algodón transgénico. En esta parte del seminario vamos a desarrollar técnicas referidas a cómo diseñar un sistema productivo a nivel espacial en una campaña o año determinado y cómo se planifica este diseño en el tiempo. Esto significa qué cultivos, verdeos o pasturas vamos a implantar en un momento determinado y en un periodo de tiempo. Si visitamos un sistema productivo, podemos caracterizar su diversidad espacial en función de la cantidad de especies vegetales que se cultivan, su proporción y su distribución en el espacio en un momento determinado. Como se observa en la filmina, un sistema donde se cultivan 4 especies tiene mayor diversidad productiva que uno donde se cultivan 2. Pero la proporción también es importante. No es lo mismo un sistema donde se cultiva un 85% de soja y 15% de maíz que otro que tiene una proporción más equilibrada. Distribuir la superficie ocupada por una misma especie cultivada es un factor importante para disminuir la concentración del recurso para los insectos plagas y para mejorar las condiciones de suelo. Cuando planificamos la secuencia de cultivos en el sistema productivo en un determinado número de años, estamos refiriéndonos a la técnica de rotación de cultivos. Planificamos entonces la diversidad temporal. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la fertilidad física, química y biológica del suelo y controlar culturalmente algunas plagas específicas de los cultivos. Es una técnica opuesta al monocultivo, donde se repite la misma especie a lo largo del tiempo. El monocultivo produce problemas de suelo como agotamiento por extracción continua de los mismos nutrientes y a la misma profundidad del perfil del suelo, y degradación. En el gráfico de la izquierda se puede observar cómo se va produciendo el movimiento de los cultivos que van ocupando los diferentes lotes en años sucesivos en un sistema productivo. Mientras que a la derecha observamos la sucesión de cultivos en un mismo lote a lo largo del tiempo. En este caso, después de 4 años se vuelve al cultivo inicial. En esta diapositiva podemos ver esa sucesión en un sistema productivo. La ocupación de los lotes con diferentes cultivos sigue un recorrido año tras año similar al movimiento de las agujas de un reloj y se vuelve al mismo esquema después de 5 años. El tiempo de duración de una planificación de rotación de cultivos dependerá del tipo de sistema, agrícola, mixto, ganadero, hortícola y de las condiciones ambientales, económicas y sociales de cada productor. En sistemas agrícolas, las rotaciones se planifican considerando un periodo de barbecho entre cultivos estivales. Cuando se realizan 2 cultivos de cosecha en el mismo año, por ejemplo, trigo y soja, estamos hablando de un doble cultivo que tiene efectos sobre el suelo similares a algunos planteados por el monocultivo. Actualmente se están incorporando cultivos de cobertura en el periodo invernal como parte de la rotación. En sistemas mixtos, por lo general, la planificación de una rotación dura un número mayor de años porque se incorporan pasturas perennes, como por ejemplo la alfalfa,
cuyo periodo de aprovechamiento en promedio son 4 años. Por lo tanto, un lote va a estar ocupado 4 años con una misma pastura y luego pasará por un periodo donde se siembran cultivos anuales de cosecha o verdeos invernales o estivales para volver nuevamente a estar ocupado por una pastura perenne. Por lo general, siempre hay una renovación anual de pasturas perennes, por lo que en un mismo sistema productivo hay lotes con pasturas de diferente antigüedad, por ejemplo, alfalfas de 1, 2, 3 y de 4 años. ¿Cuáles son entonces los aspectos a considerar para seleccionar especies en una rotación de cultivos? O en otros términos, ¿qué características deben tener los cultivos que se alternan en la sucesión? Como planteamos, la rotación busca mantener la fertilidad química del suelo, por lo que es importante considerar la forma de extracción y aporte de nutrientes. También, mantener o mejorar la fertilidad física y biológica, por lo que cobra interés el aporte de materia orgánica a través de los residuos. Y el control cultural de insectos y enfermedades, alternando a especies de diferentes familias botánicas afectadas por distintos tipos de insectos y enfermedades. Analicemos qué elementos son importantes en el reciclaje de nutrientes. En toda rotación se incluyen especies de la familia de las leguminosas, que como hemos visto en otros seminarios, tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Se deben alternar también cultivos que tengan diferentes requerimientos de nutrientes. Por ejemplo, los requerimientos de azufre son menores en trigo que en soja y esta, a su vez, tiene mayor requerimiento de fósforo que el girasol. Por otro lado, es fundamental alternar a especies con diferente longitud y morfología de raíces. Aquellas de mayor longitud exploran el perfil del suelo en profundidad, absorbiendo nutrientes que luego, por la descomposición de la materia orgánica de sus restos, serán recuperados a nivel superficial. Este efecto se denomina bombeo de nutrientes. Asimismo, las raíces profundas pueden atravesar capas de suelo compactadas, favoreciendo su porosidad. Para actuar sobre la fertilidad física y biológica del suelo, es fundamental el aporte de materia orgánica. En el caso de los cultivos de cosecha, este aporte se calcula en función del volumen de rastrojo y en los lotes donde el animal pastorea se debe considerar el aporte de las deyecciones y las pérdidas por pastoreo o confección de reservas. En los cultivos de cosecha, el aporte de rastrojos depende de las especies. Las gramíneas tienen un volumen de restos mayor que las leguminosas y otros cultivos de otras familias botánicas. En el caso de las gramíneas, sus aportes van entre 3.000 kilos en un trigo a 11.000 kilos por hectárea en un sorgo. De todas formas, este aporte varía en función del rendimiento del cultivo. Por otro lado, este tipo de rastrojo permanece más tiempo sobre el suelo y mejora la cobertura de los mismos, disminuyendo la susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica y a la pérdida de agua por evaporación. Por su contenido de lignina, favorecen el proceso de humificación de la materia orgánica, mejorando la estabilidad estructural de los suelos.